Lo primero que tengo para decir es que es para mí un honor conducir desde el Ministerio de Defensa y en esta etapa de transformación nacional a los hombres y mujeres que integran la totalidad del sistema de defensa de la República Argentina. Tanto militares como civiles que en su proceder y en la ejecución de sus actividades para con el país muestran su compromiso y valor y muestran la templanza para cumplir con la misión de protectores de la paz y de defensa de nuestra soberanía, todos los días y en toda la geografía de la República Argentina. Soberanía. Esta palabra cobra especial sentido en un mundo que actualmente vive en guerras. Los dos efectos de las guerras en curso se sientan en todo el planeta, variando claramente la intensidad de estas según las regiones y afectando nuestra percepción acerca del rol que tenemos como país frente a estos conflictos. Estamos obligados a pensar y a repensar nuestra soberanía, teniendo presente que el impas estratégico optimista se ha terminado, dando lugar a una mirada sobre los asuntos estratégicos más pesimistas sobre el porvenir. Hay múltiples formas de definir los conflictos que enfrentamos. Conflictos convencionales o guerras convencionales, híbridas, asimétricas, de cuarta generación. Pero claramente no vengo a este foro a conceptualizarlos, pero sí me parece que es importante hablar de sus consecuencias, cómo pensamos respecto de ellos y fundamentalmente cómo nos preparamos para confrontarlos. La guerra de Ucrania es un conflicto del siglo XXI que presenta componentes y características de finales del siglo XIX, como lo representan, por ejemplo, las trincheras, que aún las vemos presentes, los desplazamientos por pocos metros en un campo de batalla disputado por la infantería, en donde se paga el precio en términos de números. También presenta elementos que se encontraban presentes en las guerras del siglo XX, como lo muestran los combates con vehículos blindados y los duelos de artillería, donde vemos un mundo que se pelea por la búsqueda de munición, particularmente de munición 155 y de quienes tengan la capacidad de producirla. Finalmente, también aparecen los indicadores del presente siglo, como lo son con la mirada de los nuevos vehículos no tripulados que forman parte del escenario naval, aéreo y terrestre que todos los contendientes utilizan. Esto es lo que llamamos, o lo que algunos llaman conflictos híbridos, tanto por las características diversas de los actores que lo componen, ya sean humanos, tecnológicos, robóticos, actores estatales, grupos paramilitares, empresas privadas como el Grupo Wagner, y actualmente se suman los desafíos vinculados con la inteligencia artificial, como por la integración del espacio de batalla en uno sintético, donde aire, mar, tierra, ámbito digital y espacial deben actuar como uno para lograr el efecto político deseado. A ello debemos sumar diversos tipos de operadores comunicacionales que emplean el ciberespacio para realizar operaciones que facilitan el accionar de las fuerzas terrestres, aéreas y navales, pero que en simultáneo crean realidades alteradas y maniobras de confusión en el amplio espectro de la información que los conflictos modernos detentan. Ámbito real y ámbito espacial o digital se funcionan en complejas operaciones que afectan los comportamientos y que, de ser efectivas, pueden confundir al liderazgo militar y al liderazgo político. Esta es una época de transformación en la incorporación de tecnologías que integran aún más la esfera del combate, obligando a pensar a nuestros líderes militares a través de sus institutos de educación militar las implicancias que tiene un espacio de combate complejo como el que presenta la realidad actual. Desafío no menor si pensamos en un contexto de recursos limitados, donde no solo debemos estar listos para los desafíos actuales y poder dar respuestas rápidas a situaciones, como son también
los desastres naturales, sino también pensar en escenarios futuros de conflictos regionales. La invasión de Rusia a Ucrania demuestra que nunca se ha estado plenamente seguro en el entorno internacional, que siempre se debe ser vigilante del ámbito externo y que no se puede descuidar a la defensa nacional como lo hizo la anterior gestión. Las Fuerzas Armadas preparadas y equipadas son, sin lugar a dudas, la cerradura del país. Si funcionan, disuaden, y si disuaden, el costo para penetrar en el mismo es cada vez más difícil. Ser soberanos implica tener la capacidad de decir que no, inclusive por la fuerza que es la última ratio. Una buena cerradura se construye con el tiempo, tiempo que fue dilapidado por la anterior gestión ante la falta de planificación y ante la falta de colocación de los recursos financieros y económicos en los lugares estratégicos. Las decisiones de defensa que se toman hoy tienen sus efectos en el tiempo y frente a la degradación del ambiente internacional nos demanda cierto sentido de la urgencia en torno a robustecer nuestro sistema de defensa. Quienes nos llevaron a esta situación se negaron a destinar fondos para la defensa en base a conceptos vacíos, como la defensa defensiva, la ausencia de hipótesis de conflicto y otras formas que contribuyeron significativamente a la degradación del instrumento militar. Es por ello que me encuentro junto a mi equipo trabajando en desarrollar y poseer las capacidades suficientes para evitar que nuestro territorio se vea comprometido por una acción agresiva, sea de una agresión externo estatal o sea de una agresión de un agente externo no estatal, como por ejemplo lo son hoy las amenazas terroristas que requieren necesaria y decididamente del accionar complementario de las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Y no vamos a permitir que por razones ideológicas se desnaturalice el espíritu de la Ley de Defensa Nacional, que claramente no limitó el accionar de las Fuerzas Armadas a la hipótesis de conflicto externo estatal. Muy por el contrario, aún en 1988 ya dejó librada la posibilidad del accionar de las Fuerzas Armadas ante hipótesis de agresión externa no estatal. Y cuando uno revisa y repasa lo que está ocurriendo en el mundo y cómo se preparan las Fuerzas Armadas ante agresiones terroristas, particularmente después del 9/11, da cuenta que en todos los países, con distinta intensidad, pero en todos los países las Fuerzas Armadas intervienen, directa o indirectamente, complementando o a la par de las fuerzas de seguridad a la hora de prevenir y desalentar el accionar terrorista en los países de la región. Y algo que no podemos dejar de tener presente, nuestro país tiene muy presente en el tiempo dos atentados terroristas como lo fue la Embajada de Israel y la AMIA en 1992 y en 1994. Atentados que ocurrieron hace muy poquito tiempo en la historia de los pueblos y que nos obligan a pensar en la hipótesis de accionar terrorista en la República Argentina. Esta es, además, una etapa de transición internacional, cambios relativos de poder, de nuevos enfrentamientos hegemónicos y nuevos desafíos para un orden internacional construido a partir de una idea de orden construida hace más de 70 años después de la Segunda Guerra Mundial. Algo que se le hizo difícil de conciliar las aspiraciones de construir un orden liberal, institucional, pacífico por un lado, las nuevas hipótesis de conflicto y los reacomodamientos de poder. Esas dos realidades estuvieron en tensión siempre, tanto en la Guerra Fría como en la posguerra fría y aún persisten en la actualidad. Ni siquiera
En la etapa donde más expectativa se generó en términos de transformación internacional, pudimos escapar a las brutales condiciones que la guerra impuso en los Balcanes, en África y en regiones de Asia. Existen actores deseosos de revisar el orden internacional no ya para orientarlo a la paz, sino estableciendo uno de carácter autocrático, y están dispuestos a arrastrar al mundo a una crisis sistémica. Prueba de ello se encuentra en la asistencia que recibe Rusia por parte de numerosos países en el plano militar y que les permite sostener el esfuerzo de guerra o la incesante provisión de drones y munición guiada para atacar las líneas de comunicación naval en el Mar Rojo, afectando un núcleo vital del comercio internacional. La tragedia del ataque terrorista de Hamás, el 7 de octubre, y la consecuente guerra defensiva que lleva a cabo Israel es una muestra concreta de las consecuencias que tiene el creciente desafío internacional que plantean las organizaciones terroristas, guiadas bajo los designios de Irán. Argentinos, aún secuestrados en manos de Hamás, nos hace conscientes de la tragedia de la guerra, de las complejidades que tienen los ambientes operacionales urbanos a la hora de rescatar a los rehenes y de lo presente que se encuentra la comunidad internacional para brindar algún tipo de solución al desastre humanitario que creó Hamás sobre su propia población. Al igual que lo hice con Hezbollah, me encuentro abocado, por pedido del señor presidente Milei, a que Hamás sea reconocido como lo que es, un grupo terrorista y una amenaza a la seguridad nacional. Las guerras las sufre la población en general, particularmente los más vulnerables, y es por ello que, en la medida de nuestras necesidades y capacidades, estamos dispuestos a brindar ayuda humanitaria a quienes lo requieran, mediante nuestros cascos azules, que son nada más ni nada menos que hombres y mujeres de uniforme que portan en alto la bandera de la República Argentina y las de las Naciones Unidas. Tenemos una larga tradición en proteger a quienes lo necesitan, como lo demostraron las misiones de paz en la ex Yugoslavia, en Kosovo, en Haití, en Chipre, entre otras. Nuevos escenarios y desafíos deberán ser pensados en el marco de las operaciones de paz, para que nuestras fuerzas puedan contribuir a la seguridad y a la estabilidad internacional, desplegando observadores, tal como lo hacemos en el UNIFIL, en UNIPOG, en la misión de verificación de Colombia y en el MISURNO. Estos guardianes de la paz son acérrimos defensores de aquello que es nuestro, como se determinó claramente y se demostró en el conflicto de las Islas Malvinas en 1982. No puedo dejar de mencionar, tanto en las misiones de paz como en el conflicto del Atlántico Sur, mis respetos a los caídos en Malvinas y a los respetos a los caídos en esas misiones, donde sangre argentina se derramó para defender a la patria. También a quienes cayeron en cumplimiento del deber, como fue la tragedia del Ara San Juan, donde 44 oficiales y suboficiales permanecen en patrulla permanente en el Atlántico Sur. Todos y cada uno de ellos son merecedores de nuestro respeto, ya que cuando la patria se los demandó, dijeron presente. Quiero destacar que buscamos que la Argentina vuelva a ser un país que comercie con todo el mundo, y es por ello que la protección de las líneas de comunicación naval y aérea de una manera cooperativa son claves como parte de lo que entendemos por seguridad nacional. Nuestros intereses de seguridad internacional nos vinculan con el mundo occidental. No creemos en la equidistancia, pero seleccionamos de manera clara nuestros compromisos, que en caso de la defensa implica trabajar activamente con Occidente, en la defensa de nuestro territorio y en la defensa regional, en la defensa de las democracias liberales
de todo el mundo y de los derechos humanos de su población ante amenazas autocráticas. Es por ello que, además de reafirmar y potenciar nuestra estrecha relación con Estados Unidos, trabajamos pensando en una estrategia de enlace con potencias medias, como lo representa hoy Noruega, Dinamarca, Japón, Israel, Corea del Sur, India, Egipto, Marruecos, que aquí lo veo al embajador, entre otros países que ven con interés a una Argentina que expresa claramente coincidencias en el plano de la defensa y que se suman a nuestras tradicionales relaciones con Italia, España, Francia, Alemania, etc. Ser socios globales de instituciones que son proveedoras de seguridad internacional, como la OTAN, es un objetivo que ha sido puesto de manifiesto por nuestra administración. Esto sin dejar tener presente que son nuestros socios regionales en materia de defensa la clave para el éxito de nuestra propia defensa y forman parte de nuestra comunidad de valores y con quienes seguiremos trabajando de manera mancomunada en pos de una región más libre, democrática y seguro. Múltiples desafíos a la defensa aparecen en nuestro horizonte. La amenaza de invasión por parte de Venezuela-Guyana, el incremento de la actividad de actores no estatales decididos y con recursos tecnológicos suficientes para desestabilizar gobiernos electos democráticamente, los diversos tráficos que aquejan a las economías de nuestros países, los desastres naturales y las acciones voluntarias para destruir los ecosistemas de nuestra región, la depredación del Atlántico Sur por parte de flotas pesqueras extranjeras que utilizan medios cibernéticos sofisticados para marcar posiciones falsas mientras se encuentran en otros lugares a los efectos de evitar sanciones correspondientes por su accionar lesivo a la soberanía nacional. Existe un valor intrínseco en la idea de Econosur y es por ello que deseamos, sin lugar a dudas, fortalecer la misma como eje del relacionamiento externo. La estrategia nacional, su defensa, organización, medios y hombres deben estar alineados si deseamos tener una defensa efectiva en el siglo XXI. Los intereses vitales de la patria que se mencionan expresamente en la ley de defensa y que muchas veces se desconocen en la práctica a la hora de adiestrar y alistar, como lo son la integridad territorial, la autodeterminación, la independencia, la libertad, la soberanía y la vida de los argentinos, se unen a los intereses deseables, a un orden internacional democrático y crecientemente pacífico. Y lo hacen de una manera pragmática, de forma tal de articularlos para que redunden en beneficio de nuestros ciudadanos. La centralidad del Atlántico Sur como vía de comunicación naval, la prioridad que cobra el Estrecho de Magallanes, la defensa de nuestros intereses en la Antártida y el reclamo para restaurar la integridad territorial total de nuestro país son parte de nuestra agenda. Es por ello que buscamos y deseamos trabajar de manera cooperativa en la protección de las líneas de comunicación naval entre el Atlántico Sur y el Índico. En resumen, seguiremos una política de defensa autónoma, cooperativa y disuasiva, solamente que esta vez lo vamos a hacer en serio y en consonancia con los desafíos internacionales vigentes. Para dar cuenta de en dónde estamos, más allá de la visión que tenemos respecto de la defensa y el posicionamiento que tiene la Argentina, no solamente con sus socios locales o regionales, sino también con el mundo, tenemos que ver cuál es el punto de partida, desde dónde arrancamos, cómo recibimos la gestión, con qué recursos podemos encarar los desafíos que hacen a la defensa y a la salvaguarda de los intereses vitales de la patria. Y el estado de situación de nuestra defensa nacional es bien conocido por todos ustedes.
Por eso en la Ley Bases y Puntos de Partida se había incorporado un pedido para que se realizara una exhaustiva auditoría sobre el estado y las existencias de nuestro sistema de defensa. Auditoría que, si bien no se aprobó, seguimos trabajando porque es trascendental conocer cada uno de los recursos con los que contamos y cada una de las asignaciones que se hicieron de esos recursos por parte de la gestión anterior. Hemos recibido un sistema de defensa nacional que, sin eufemismos, podemos calificar como degradado, luego de décadas de desinversión. A ello se le suma el desprecio y la humillación que ha sufrido el personal de las Fuerzas Armadas a causa de una visión sesgada de nuestra historia reciente. Esto ha colocado a nuestro país en una situación de vulnerabilidad en un mundo convulsionado e inestable. Y se me dirá, ¿pero qué pasa con el FONDEF? La instrumentación del FONDEF, que fue una acertada iniciativa del Parlamento y que reconoce su antecedente en la Ley 24.948, que nunca fue cumplida por la administración de Néstor Kirchner ni de Cristina Fernández de Kirchner, no ha logrado revertir la falta de equipamiento y el reemplazo del material obsoleto. Sus recursos se usaron para cubrir fundamentalmente los rojos de las empresas de la defensa, suplantar los magros presupuestos, la compra de efectos menores y el aporte a proyectos que no avanzaron de acuerdo al capital invertido. Solo en el breve interregno del gobierno de Cambiemos se compraron 4 patrullas oceánicas y aviones de entrenamiento para poder mantener las funciones necesarias que las Fuerzas Armadas tienen para cumplir con alguna de sus múltiples misiones. Estamos trabajando para poder invertir los fondos previstos en el FONDEF en equipamiento que hoy es una máxima necesidad para nuestras Fuerzas Armadas, ya sea para la renovación de material que está llegando al fin de su vida útil o para la adquisición y desarrollo de equipos militares de alto costo, tales como aviones caza, aviones de patrullaje marítimo, explorar, ¿por qué no?, la renovación de nuestra flota de superficie, recuperar en el largo plazo la capacidad de submarinos de la República Argentina, retomar vehículos blindados a rueda, sistemas de defensa antiaéreos y antitanque, drones de diversos tipos, entre otras de las múltiples necesidades. El sector productivo de la defensa no ha dado las respuestas en estos últimos años y durante la anterior gestión, o lo hacían en tiempos excesivamente largos, que no se correspondían a las necesidades operativas de la fuerza, que demoraban en cumplir con la provisión de equipamiento acordado. Además, la ejecución del FONDEF se realizaba de una forma discrecional, para sostener un sistema de gastos corrientes, incursionando en contrataciones viciadas o con sobreprecios, destinadas a otros fines, más allá de los establecidos para el uso del fondo. Así es que se han identificado proyectos donde se ha transferido el 100% del valor, teniendo al día de la fecha el 0% de avance. Si efectivamente se hubiese trabajado en serio en torno al complejo industrial militar, hoy estaríamos en condiciones no solamente de aprovisionar a nuestras Fuerzas Armadas, sino también tendríamos la posibilidad de generar dólares exportando desde el sector de la defensa y proveyendo a todo aquello que el mundo demanda. En un uso irresponsable de nuestro complejo industrial militar se utilizaron, escuchen bien, las capacidades de las Fuerzas Armadas para hacer mobiliario de plaza, para hacer vagones de trenes, para hacer stands en exposiciones en Tecnópolis, monumentos y de manera marginal algunas cuestiones vinculadas a la defensa, al punto tal que en muchos casos se puso en riesgo acuerdos de provisión internacional
que generaban los recursos en dólares que nuestro sistema de defensa necesita desesperadamente. Y tengo aquí una planilla, porque dirán, ¿cómo se gastó el FONDEF? No los quiero distraer ni demorar demasiado, pero me parece que es importante porque son datos duros. Fíjense, estamos hablando de proyectos con fondos del Fondo de los Recursos del Ministerio de Defensa. Un proyecto del dique número 2 de Tandanor, que es una obra en Puerto Belgrano. Se pagó el 80% de la obra, 1.126 millones de pesos. El ejecutado de la obra es 0 pesos. La corbeta Parker, que se le encargó a Tandanor, se pagó el 94% del proyecto, $5.400.000. Se ejecutó el 27%. El proyecto Base Naval Integrada de Ushuaia, se pagó el 100% del proyecto, 258 millones de pesos, solamente se ejecutó el 26% del proyecto. Provisión de aeronaves Pampa 3, 69 millones de dólares. Se entregó materiales por el 30% del proyecto. El desarrollo del IA-100 se pagó el 94% del proyecto, 10 millones de dólares. Se entregó solamente el 3%. No los quiero aburrir, pero cuando hablamos de FONDEF, y yo escucho a algunos en algunas revistas especializadas hablar de los beneficios del FONDEF. Claro que fue beneficioso el FONDEF. Claro que fue importante establecerlo por ley, pero vayamos a su desempeño, vayamos a qué se hizo con el FONDEF, y se hizo poco y nada por la defensa y mucho por el populismo y la política y el sostenimiento de la casta política, como dice nuestro presidente de la Nación. Quiero destacar que es una prioridad de mi gestión ir avanzando en el incremento del presupuesto de la defensa en la medida que la situación del país así lo permita, comparable con los porcentajes existentes en la región, de forma tal de poder aumentar nuestras capacidades operativas e ir resolviendo nuestras necesidades de personal, ya que el corazón de nuestras Fuerzas Armadas son sus hombres y mujeres, sabiendo que no hay fuerza efectiva en el mundo si tiene su mente dividida entre sus necesidades familiares y las razones del servicio. Nuestro trabajo se orienta decididamente desde el 10 de diciembre en la regularización de nuestras Fuerzas Armadas, de manera integral, tal como fuera señalado por el presidente Javier Milei en su discurso sobre el estado de situación de la Nación frente al Congreso el 1 de marzo. El gobierno anterior firmaba cartas de intención de equipamiento, promesas de difícil cumplimiento y muchos anuncios, pero muchos anuncios en portales especializados. Desde que llegué al Ministerio firmamos pocas cartas, pero me aboqué a trabajar para poder tener en el menor tiempo posible el equipamiento militar que permita a nuestras Fuerzas Armadas entrar decididamente en el siglo XXI y no seguir operando en condiciones cercanas a las del siglo XX. Sin lugar a dudas, vamos a necesitar de la cooperación y el financiamiento internacional. No hay plata. La parte más difícil de lograr cuando un país hace diatribas inconducentes, se junta con actores de potencial de desestabilización de la región y, por ejemplo, cuando firma memorándums con naciones que nos agredieron, como Irán, en los atentados sufridos en los 90. Sin embargo, de a poco estamos restaurando la confianza y estoy convencido de que tendremos los medios financieros para avanzar de forma sostenida en los proyectos más ambiciosos de modernización de nuestra defensa de los últimos años y, por qué no, décadas, lo cual nos permitirá, de a poco, desarrollar las aptitudes para mejorar nuestro pie de fuerza en los ámbitos de incumbencia de nuestro país, tanto cercanos como aquellos en los cuales la presencia de nuestro país sea requerida
y se encuentre acorde a nuestros intereses. Al final de nuestra gestión gubernamental, queremos haber alcanzado una mejora efectiva en la capacidad de vigilancia y control de nuestros espacios terrestres, marítimos, aéreos, aeroespaciales y cibernéticos, y resolver los problemas que aquejan a la operación diaria de las Fuerzas Armadas. Desde que tomé la conducción del Ministerio, estamos elaborando un nuevo decreto reglamentario para poder romper las limitaciones artificiales que una administración con sed de revancha impuso a las Fuerzas Armadas, presentando a la misma como parte de un consenso que a todas luces fue desvirtuado para poder crear innumerables oportunidades de comisariato, que actuó decididamente en la debilidad militar que hoy tenemos. Asimismo, estamos elaborando una nueva DPDN y una estrategia internacional, articulando con la voluntad del presidente de tener una estrategia integral de seguridad nacional. En materia de recuperación de capacidades, estamos trabajando con los países que forman parte de la columna vertebral en materia de equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Si miramos los últimos 20 años de incorporación de equipamiento militar, los países que han contribuido con nuestras Fuerzas Armadas para que éstas se mantengan operativas han sido Estados Unidos, Alemania, Francia, Israel, Italia, Canadá y el consorcio de países europeos. Solo en casos muy puntuales, la provisión de equipamiento militar por fuera de estos países ha contribuido efectivamente a una política de defensa. Todo aquello que se intentó con la idea de desintoxicalizar el componente de la defensa de nuestro país ha terminado en un rotundo fracaso, por múltiples razones, entre ellas y entre otras, por problemas logísticos, de calidad de material o de falta de repuestos. Ese camino no lo seguiremos transitando. La gestión del presidente Milei se trata de eso, de ser racionales, de hacer un uso claro de los recursos que tenemos, de poner en valor a nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y a nuestro sistema de defensa, de apoyar la conducción de las Fuerzas Armadas para tener un instrumento militar que sea contribuyente de las necesidades nacionales en un mundo en guerra. Por último, deseo dar relevancia a las palabras que dijera en este mismo auditorio y que me recordara mi secretario de Relaciones Internacionales, el entonces canciller Adalberto Rodríguez Llavarini, al hablar de las prioridades de la política exterior, pero dando centralidad a la defensa argentina. Él decía, la defensa de nuestra soberanía, porque el mantenimiento de nuestro patrimonio y de nuestra identidad requieren de su protección, pero con firmeza, sin estridencias, con voluntad de paz, pero con la dignidad que rehúsa las concesiones no comprendidas, la improvisación y las urgencias de la política menor. Ese es el fin esencial de nuestras Fuerzas Armadas y que inspiran el accionar de nuestra gestión. Queremos terminar con décadas de improvisación, palabras vanas y frustraciones en el campo de la defensa nacional. Cuando se asume como ministro de Defensa, y bien lo sabe Horacio Scaunarena, se contrae un compromiso con quienes fundaron el país, ya que en su sacrificio militar el general don José de San Martín, Manuel Belgrano, Martín Miguel de Güemes, el almirante Guillermo Brown, Juan Argentino Roca y el de todos los hombres que derramaron la sangre para luchar y consagrar un país libre y un país soberano. Ese es nuestro deber y ese debe ser el norte que guíe nuestras acciones. La soberanía se expresa en el orgullo de tener un pasado grande y de poder avanzar a un futuro próspero. Y la defensa argentina debe ser parte de ese mirar al futuro de manera balanceada, en forma activa y motivadora, como lo es ser siempre y en todo momento guardianes de la vida y
y defensores de la paz. Muchísimas gracias.